Hola, muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa de la entrevista que diariamente estamos manteniendo y llevándole a sus hogares desde que comenzara el estado de alarma. Teníamos muchas ganas, la verdad, de realizar la entrevista que vamos a mantener hoy, porque probablemente sea una de las personas que más nos pueden poner al día sobre los últimos acontecimientos en materia sanitaria en la provincia de Jaén. Uno de los temas, obviamente, que en los últimos meses más nos ha preocupado y que nos sigue preocupando. En realidad, el virus sigue ahí fuera, el coronavirus está al acecho y debemos seguir siendo precavidos y prestando atención. Por eso, desde la Consejería de Salud, la delegación en este caso territorial en la provincia de Jaén, se extreman las precauciones y se mantienen muy serios los protocolos de atención, tanto en atención primaria como en hospitales. Y de hecho ahora la propia delegada territorial de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén nos va a hablar de todo esto. Bienvenida, Trinidad Ruiz Molina. Trini, muy buena. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a mi casa, por poder dirigirme a la ciudadanía y por el espacio que nos dais siempre a la Administración y a la Consejería en esta ocasión de Salud y Familia. Bueno, delegada, la pregunta del millón, ¿cómo se ha vivido este tema en la delegación que mayor responsabilidad tenía en este área en la provincia de Jaén con este problemón sanitario? Pues bueno, han sido 98 días, bueno, y aunque seguimos trabajando a lo largo y tras cesar el estado de alarma, son días, yo los definiría con 3 palabras: intensos, duros y sobre todo con mucha responsabilidad por parte y por cada uno de los trabajadores que componen la Delegación Territorial de Salud y Familia. Hemos sido un servicio esencial, no hemos cerrado prácticamente ningún día, inclusive los fines de semana, porque, como bien sabéis, desde esta delegación también nos hemos encargado de hacer el seguimiento, el acompañamiento y el aprovisionamiento de material en los centros sociosanitarios. En total 130 centros en nuestra provincia, y con lo grande que es nuestra provincia, la dispersión que hay en cada uno de sus municipios, pues casi que esa entrega de material ha tenido que ser casi a diario, y la verdad es que desde la delegación se ha hecho un trabajo muy cercano y sobre todo hemos intentado trasladarle a cada una de las personas que trabajaban en esos centros sociosanitarios que la delegación territorial estaba con ellos, estaba apoyándoles, estaba para asesorarles y estaba sobre todo para acompañarles. Mucha desesperación yo diría que entre todo el mundo al principio, porque al principio, bueno, pues nos pilló a todo esto como nos pilló, nadie se lo imaginaba, nadie lo veía venir hasta que ya estaba prácticamente encima. No estábamos preparados, ni la ciudadanía, ni tampoco los centros sanitarios, ni tampoco las administraciones, y me imagino que un caos increíble y que sería, bueno, unos primeros momentos en los que creo que a la propia administración le daría miedo a lo que se enfrentaba, sin estar preparado, sin tener material, sin tener de dónde echar mano, porque la experiencia evidentemente ahí no valía. Sí, pero en sanidad tenemos un punto muy positivo. Yo soy enfermera, llevo 20 años en la profesión de la sanidad trabajando, y el mundo sanitario, el ámbito sanitario tiene un punto muy positivo, que es la planificación. El trabajo en sanidad se basa en el diagnóstico, en el análisis, en la planificación y después en la reevaluación constante de los cuidados y de las actividades que se hacen. Esto nos ha servido mucho en esta crisis sanitaria, y lo que sí es verdad que hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido una capacidad de adaptación continua y constante, porque los protocolos eran protocolos vivos, cambiaban de un día para otro, las circunstancias y la sintomatología de la población eran muy distintas, y lo que ha sido la afectación del coronavirus en toda la escala del nivel de población, en donde más se ha dado, por ejemplo, aquí en Jaén, ha sido en la franja de edad de entre los 50 y los 59 años, especialmente más en mujeres. Un 55% se ha dado más del total de los casos confirmados en la provincia de Jaén, se han dado en mujeres, y en otra franja de edad
que afectaban y por lo que nosotros hemos tenido especial cuidado y esmero, que ha sido en la población mayor, en la más vulnerable. La franja de edad ha sido entre los 80 y los 89 años y la verdad es que los sanitarios, yo tengo que destacar esto en estos últimos días que me estoy trasladando a tantos centros, primero para reconocerles el trabajo que han hecho, para agradecerles ese gran esfuerzo y el sacrificio siempre a costa muchas veces de sus propias familias, el miedo al que se han tenido que enfrentar, porque son situaciones nuevas en las que no estábamos preparados. Ni como administración ni como profesionales, porque han sido experiencias personales, profesionales muy duras y muy difíciles de asimilar, pero es como te he dicho, me he acercado y también pues lo que le he querido trasladar también es la capacidad de escucha. Hemos tenido mucha escucha en estos momentos donde muchos profesionales han acompañado en situaciones terminales de personas que han fallecido, en concreto en la provincia de Jaén 188 personas las que han fallecido a lo largo de estos 3 meses. Ellos han sido su referente, su apoyo, su paño de consuelo y también a la vez el apoyo de los familiares que no podían estar en estos momentos tan difíciles de esta enfermedad con sus seres más queridos. Entonces yo creo que esa situación, aunque haya sido dura para la población en general, que también ha dado una demostración de responsabilidad, de entender, porque hemos sido una comunidad a nivel de toda España en la que hemos ido siempre por delante de cualquier tipo de actuación, no solo por el ejemplo que hemos dado como ciudadanía, con el comportamiento, con el confinamiento, sino también a nivel de todas las instituciones. Hemos ido anticipándonos a lo que se venía, se han ido proponiendo cosas en pro del beneficio pues para mantener esa calidad en la salud y sobre todo hemos sido tremendamente institucionales con el gobierno central, hemos sido referente para ello en muchas de las recogidas, por ejemplo la recogida de los datos, nos han pedido cómo se estaba mecanizando eso, cómo se llevaba en Andalucía y la verdad es que al final de situaciones difíciles yo siempre digo lo mismo, podemos aprender, nos fortalece como personas, nos fortalece como profesionales y podemos coger las cosas buenas que durante estos 3 meses esta situación nos ha dado a nivel de familia, a nivel de comunidad, de sociedad. Nos hemos relacionado no directamente ante el contacto físico, pero sí ante mensajes, hemos sido solidarios, ha habido un montón de municipios donde han estado y han puesto a su disposición todos los recursos humanos y materiales para hacer cualquier tipo de material que se necesitase o que pudiese ayudar a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para cuidar a nuestra población. Y hemos sido un ejemplo de unidad por encima de la ideología política, de la persona que gobernase esa institución. En ese momento lo que yo valoro como comunidad, como provincia, me llevo lo mejor. Han sido momentos muy duros, pero a la vez han sido momentos para conocer de verdad la calidad y el trasfondo humano de las personas. La verdad es que si algo hemos aprendido también durante este tiempo es a valorar quizás muchas cosas a las que antes le dábamos menos importancia y sobre todo hemos aprendido la gran cantidad de personas solidarias que hay, que han puesto su tiempo, su trabajo, sus servicios, sus máquinas, al servicio del prójimo, de los demás, por ayudar, por hacer mascarillas, por hacer batas, por hacer pantallas, por hacer muchísimos colectivos, muchas empresas también que han estado donando material a las administraciones y sin duda lo que sí está claro es que en el tema sanitario la población, la ciudadanía, desde el primer momento, cuando faltaban materiales, porque el material faltaba, pero lo suplían en gran medida el esfuerzo, cómo se han volcado los profesionales trabajando por encima incluso de sus posibilidades y la población se lo ha agradecido durante muchísimo tiempo con esos aplausos que diariamente hemos estado viendo en los balcones que a veces bueno, pues ponían el vello de punta. Sí, aquí en Baeza yo debo de
agradecer, porque así también lo hicieron y lo trasladaron a la propia delegación, el ofrecimiento de numerosas asociaciones ofreciéndose pues para la cofradía de la Hermandad de la Sangre de Baeza, pues nos ofreció las instalaciones para cualquier tipo de actuación que tuviésemos que hacer si hubiese tenido que producirse una evacuación de manera momentánea en cualquier centro residencial, como puede ser la residencia de Purísima Concepción o la casa hogar. Qué alegría que nadie contagiado. Sí, la verdad es que Jaén tiene una cifra. Te he comentado al principio que somos 130 centros, entre 105 sociosanitarios, residencias de personas mayores y centros de personas con discapacidad, y después otros 25 centros más entre centros de menores, de protección de menores, asociaciones, congregaciones religiosas, y la verdad es que de esos 130 centros, 105 no han tenido ningún caso positivo. Eso también se debe, y yo aprovecho desde aquí también la labor tan grande que han hecho el grupo de red de enfermeras gestoras de casos en la provincia de Jaén. Han sido 30 personas con Esther Roldán a la cabeza, que era la enfermera que las coordinaba a todas, y gracias a eso, a esa formación que se le ha dado a los centros sociosanitarios, a esa monitorización que se ha llevado a diario, han tenido y han trabajado todos los días de la semana. Gracias a ese apoyo que han hecho, ha propiciado pues que las medidas de prevención, medidas tan básicas como es lo que es el aseo de las manos, la distancia interpersonal, el uso de medidas de protección individual en esos centros, que había al principio pues mucho miedo, pues porque debemos de entender también que esos centros sociosanitarios, por ejemplo los de las discapacidades, donde se tenían que establecer sectorizaciones que hacían que tuviesen que permanecer residentes en sus habitaciones solos, con lo que eso conlleva para el deterioro cognitivo, la desorientación. Entonces, todo ese apoyo que han dado estas enfermeras gestoras de casos, y que siguen dándolo todavía, porque ahora, a pesar de que ya el estado de alarma se ha terminado, de que las normas se han flexibilizado, que empiezan a poder entrar los familiares a la residencia para ver a sus mayores, ahora aún así todavía siguen acompañando estas enfermeras gestoras de casos a estos 130 centros, pues para evitar esos posibles rebrotes o esas posibles dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de este periodo de tiempo. Lo cierto es que lo hemos pasado muy mal, el confinamiento ha sido durísimo. Bueno, los menores nos han dado un ejemplo impresionante, los niños y las niñas han sido increíbles, unos auténticos jabatos en el encierro, ahí estando al pie del cañón con sus deberes, con sus actividades. Ha sido muy duro. Como bien dice la delegada, se han relajado, se han flexibilizado mucho las medidas. Nos estamos quizás relajando demasiado, delegada. Estamos, porque a veces hay comportamientos, afortunadamente son en el menor de los casos, pero lo hay. Y a veces da miedo porque, bueno, pronto llegará el día 1, vendrá personas de otros países, de fuera, ahora ya podemos viajar, movernos, y a veces quizás Andalucía, que hemos estado como una especie de burbuja, porque estábamos dando unas cifras dentro de cada persona que muere, un dolor impresionante, pero no eran unas cifras alarmantes como en otras comunidades. Y ahora vemos algunos comportamientos, las playas, en fin, da un poco de miedo. Yo traslado siempre, cada vez que se me da la oportunidad, de decir, bueno, reconocer el esfuerzo que han hecho todas las familias andaluzas de mantenerse durante 3 largos meses de confinamiento en su casa, con menores, con la situación económica que también muchas de las familias están viviendo y han vivido a causa pues de la crisis económica que todo esto ha generado. Pero sí debemos de, siempre que yo tengo la más mínima oportunidad de poder trasladar este mensaje a la ciudadanía, es: hasta ahora la responsabilidad ha sido de toda la sociedad, ahora está la responsabilidad, está en cada uno de nosotros. Tenemos, y es muy importante, que hasta que no haya
una vacuna que nos proteja a toda la población en general, tenemos que seguir manteniendo las distancias de seguridad de 2 metros, metro y medio. Si no se puede evitar y si no se puede garantizar esa distancia social, tenemos que utilizar la mascarilla, que aunque sea en una época donde está el calor y es un poco más molesta, pero tenemos que tomarlo como que es una protección a nuestros mayores, a la población más vulnerable, a las personas que tienen enfermedades crónicas, que son muchas en Andalucía, y sobre todo pues para cuidarnos a nosotros, para cuidar a las personas y para cuidar en definitiva a Andalucía. Lavado de manos, eso es muy importante. Lavado de manos, y si no se puede porque no se tiene una fuente de agua corriente cerca, pues la utilización del gel, hidrogel, y saber que ahora más que nunca la responsabilidad reside en cada uno de nosotros. Sí es verdad que la gente, pues tras un periodo de confinamiento, pues esta reacción es normal, pero yo sé que la gente tiene la capacidad de después pensar de que esto no ha terminado, de que se está haciendo una labor intensa por parte de las 717 enfermeras que hay en la provincia de Jaén, que están centradas en el rastreo de esos posibles casos que salgan, pues para cortar la cadena de contagio y de trasladar que el coronavirus está todavía, no está con esa fuerza que con la que la hemos padecido durante estos meses atrás, pero que hay número de casos que todavía están activos, y que lo más importante es que cada uno tomemos conciencia, tengamos y demos ese ejemplo poniéndonos nuestras mascarillas, lavándonos las manos, guardando esa distancia de seguridad y no aglomerándonos, sobre todo para la gente joven. Me quiero dirigir a ellos. Sé que vuestro mecanismo de relación es estar en grupo, es el abrazo, es el beso, pero tenemos cada uno de nosotros, y tenéis cada uno de vosotros, madres, padres, abuelos, familiares que están pasando un proceso de enfermedad, y el mejor regalo que vosotros le podéis hacer es tener esas medidas de higiene, guardar las distancias de seguridad, poneros vuestras mascarillas y podéis estar más juntos, pero sobre todo lavaros las manos cuando vayáis a entrar, a salir de la casa, y con esto pues garantizaremos que la salud en Andalucía pues siga siendo un referente como ha sido hasta ahora. ¿Cómo se ha vivido, delegada? Porque ha habido una guerra de cifras con el tema de los contagios. Contagios sí, contagios no. Estas son las cifras reales, estas no son. Ahora salen los martes, que ponemos al día los de los lunes. Se están haciendo más test, se están haciendo menos test. ¿Por qué no se hacen más test? ¿Cuál es la realidad? La realidad, bueno, aquí hay un servicio en la provincia de Jaén, un servicio pues que hasta ahora para la sociedad era poco conocido, y un servicio básico en la salud y sobre todo en la promoción de la salud y en la prevención, que es el servicio de epidemiología. Nosotros desde aquí, desde la provincia de Jaén, para que la gente también lo conozca, se llama red de alerta. La componen pues los distintos epidemiólogos que hay en esta provincia. Tenemos 4 áreas de salud, los distintos epidemiólogos de esas 4 áreas, junto con los profesionales de la propia delegación. Aquí todos los días, y eso sí lo puedo yo garantizar porque han sido muchas horas de trabajo junto a ellos, mucha comunicación, mucha coordinación día a día, exhaustivamente, y a lo demás me lo trasladaban ellos: delegada, tenemos que registrar todos los casos, porque del registro, del buen registro, de ser exhaustivo, el ser minucioso y sobre todo llevar a cabo y en ejecución los protocolos que se nos han marcado siempre desde el Ministerio de Sanidad por parte del Gobierno central, hacen que nosotros estemos dando más prevención a nuestra población. En Jaén te puedo decir que en esta zona en concreto, en la zona del área de gestión nordeste, que es al que pertenecemos nosotros, y Baeza, se han hecho en total en Baeza en torno a 78.000 test rápidos en distinta población, en poblaciones muy sensibles. Empezamos, y eso fue un protocolo que se estableció también desde los servicios esenciales,
cuerpos y fuerzas de seguridad, policía local, guardia civil, el ámbito sanitario, el ámbito sociosanitario. En residencia hemos hecho hasta 3 vueltas de test rápidos, pues para ver primero el nivel de contagiosidad que había, y después aquí en Baeza se han hecho 2 vueltas de test, pues porque la residencia, como bien has dicho antes, no ha tenido ningún positivo, y lo que se ha querido también es ver o monitorizar cómo ha reaccionado esos residentes pues tras la apertura de la residencia, el permitir visitas, y sobre todo es hacer un seguimiento. Nosotros las cifras las tomamos como eso. Yo siempre veo que en sanidad un buen control, un buen seguimiento es un índice de calidad, es una calidad en la salud y en el cuidado que damos a la población. Y con respecto a las cifras que se barajan, yo sé las cifras que se han barajado aquí en la provincia de Jaén, y son cifras que para mí es un orgullo, pues porque tenemos y pone de manifiesto pues la labor tan excelente que han tenido todo y cada uno de los profesionales sanitarios, empezando desde los laboratorios de microbiología que se han encargado de hacer las analíticas de las PCR, los test rápidos y la serología, con la interpretación y el registro de los epidemiólogos y la aplicación de los protocolos, y como no, nuestros sanitarios, nuestros más de 9.500 sanitarios en la provincia de Jaén, que han garantizado el cuidado y el seguimiento de todo y cada uno de las personas y de los familiares que han estado afectados por el coronavirus. La verdad es que es una situación complicada además para todas las personas que tenían que trabajar en centros de salud, en hospitales, pues como dice la delegada, los sanitarios, las farmacias, las limpiadoras, las personas de mantenimiento, en fin, difícil situación, porque hasta qué punto llega una persona que está en contacto con la enfermedad diariamente luego a su casa. Ha de ser complicado, seguro que se han vivido momentos muy duros, muy difíciles, pero bueno, podemos estar haciendo balance de muchísimas de las cuestiones que han pasado y que ya se ha hecho desde muchísimos ámbitos, pero a mí me gustaría hablar de la actualidad, de dónde estamos ahora. Hemos llegado a este punto y el virus está ahí fuera, evidentemente, como llevamos diciendo todo el tiempo. Tenemos que seguir protegiéndonos y no cansarnos de decir distancia social interpersonal, lavado de manos continuo, permanente, eso es importantísimo, mascarilla, siempre que no se pueda garantizar, que en la mayoría de los casos, porque hasta por la calle, por una acera, te puedes cruzar con cualquier persona y no poder mantener esa distancia. Pero hay muchas personas que todavía no saben cómo actuar, y es verdad que desde la propia delegación, desde la consejería, desde muchos ámbitos se nos ha dicho: bueno, no hay que ser tampoco exagerado, tú no puedes estar malo y no ir a un centro de salud, no llamar por miedo al coronavirus, por miedo. Si tú tienes una enfermedad o una dolencia, tienes que acudir a tu centro de salud, tienes que llamar a tu médico, tienes que buscarle solución. ¿Se puede ir ya a los centros de salud? ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir si uno se encuentra mal? Sí, bueno, pues hace ya aproximadamente más de un mes que se empezó la desescalada en el ámbito sanitario, tanto para la zona hospitalaria como para la zona de atención primaria, que es donde están los centros de salud. Se aconseja ir, de hecho, nosotros ya, antes de lo que es la crisis del coronavirus, este gobierno pues lo que quería, y es básico, Andalucía necesita un cambio de modelo sanitario, donde se potencien determinadas herramientas que ayudan a que la asistencia sanitaria llegue a todo y a cada uno de la población, por muy lejos que esté ese municipio, como es el caso de Jaén, donde hay tanta dispersión geográfica y donde tenemos un problema tan esencial como es la falta de médicos, pues porque no se ha ido reponiendo en años anteriores pues las jubilaciones, o no se ha ido cuidando a esos profesionales que han optado o bien por irse a otras comunidades donde se les reconocía económicamente su labor, o a otros países pues por las mismas circunstancias. Ante eso hacía falta un modelo sanitario nuevo, centrado en las nuevas tecnologías, en la telemedicina, en lo que es la teleasistencia también, y la llamada telefónica también. Y esta crisis pues ha hecho que todo este trabajo en el que estábamos realizando para ir implantándolo, empezamos ya en septiembre del 2019 a implantarlo en todos los centros de salud, pues se acelere más. La gente, claro que puede acudir a su centro de salud, pero siempre hay una medida preventiva. Es primero
se llama al centro de salud, te hacen un cribado y se hace una determinación de si tu consulta se puede resolver mediante una llamada telefónica, bien con el personal administrativo o bien con tu propio médico o tu propia enfermera de familia, y si una vez que se ha hecho esa primera toma de contacto se precisa o bien un servicio de una atención domiciliaria o un servicio o una atención personalizada, pues se le da el DS. Con esto, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Con esto lo que estamos consiguiendo es que, lo hemos dicho, todavía cualquier persona es vector, puede trasladar esta enfermedad sin saberlo. Y entonces lo que hacemos es, con esa llamada, primero se determina qué es lo que se necesita, si se puede resolver y se va a resolver de manera más ágil, si solo se tiene que hacer un trámite administrativo, pues de una renovación de una receta o una renovación de una baja médica, con lo cual ya no tienes que desplazarte a tu centro de salud y es más cómodo. Y también se aprovecha esa primera llamada pues para hacer un test de cribaje, pues si se ha tenido sintomatología, para concienciar, para dar información a esas personas, y si hubiese algún elemento que determine que no es aconsejable que tú acudas al centro de salud, y sino que sea el profesional sanitario el que acuda, pues se garantiza todo lo que estamos viendo. En definitiva es cortar esa cadena de contagio ante personas que sin saberlo son asintomáticas y pueden estar transmitiendo esa enfermedad. Por lo demás, teniendo eso en cuenta, una vez que ya acude al centro de salud, pues sí es verdad que también hay un enfermero a la puerta del centro de salud, porque se han tenido que establecer dos circuitos, circuito limpio y circuito COVID, se le ha llamado, o respiratorio, y entonces pues los centros sanitarios están abiertos, pero es lo que estamos diciendo constantemente: el COVID está aquí, tenemos que tener especial cuidado en no contraer esa enfermedad, en proteger a la población vulnerable y en proteger también a los profesionales. Y en torno a estas medidas se han establecido pues lo que es el protocolo de funcionamiento de todo y cada uno de los centros de salud. Entonces hay que hacer esa llamada previa, y una vez que se determine cómo se puede resolver tu demanda, pues o bien se resuelve mediante telemedicina también, o mediante una asistencia presencial o una asistencia en el propio domicilio. Este proceso que hemos pasado duro, difícil, de la COVID, y bueno, pues el miedo que a muchísimas personas le ha dado, esos profesionales que han estado ahí al pie del cañón, pues seguramente ha servido también como evaluación para saber cuál es la salud, y nunca mejor dicho, de nuestro sistema sanitario. Ha servido como evaluación para detectar carencias, necesidades, cosas que arreglar, cosas en las que trabajar. Indudablemente esto esperemos que no se repita, pero probablemente sí que haya servido para poner encima de la mesa algunas de las necesidades importantes. Ha servido para hacer varios análisis, sobre todo para sacar conclusiones e incorporarlas a los procedimientos y a los protocolos que estamos utilizando en la actualidad. Sobre todo la provincia de Jaén, en Jaén Capital, se ha refrendado pues una realidad necesaria y básica. La provincia de Jaén necesita una ciudad sanitaria, necesita que sus 3 edificios sanitarios estén aglutinados en un solo espacio y donde se pueda optimizar los recursos materiales y los recursos humanos de profesionales. Gracias a la capacidad de adaptación que he dicho al principio de la entrevista, los profesionales han visto medidas alternativas pues para cubrir esa falta o esa necesidad de número de camas en los hospitales de Jaén, porque es ahí donde más número de casos ha habido de COVID. Ampliamos el Neveral con 40 camas más, se medicalizó también el Hotel Infanta Cristina por un posible, nos hemos anticipado siempre, cuando estábamos en un posible 9.000 casos a nivel de Andalucía, nosotros ya estábamos preparando el plan de contingencia para 15.000.
medicalizamos el Puerta de Andalucía también, por si hubiésemos tenido que evacuar a residentes de los centros socioasistenciales de residencia de mayores o personas con discapacidad. Y después también a nivel de los centros de salud se ha visto el abandono que durante más de 20 años se ha tenido en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en especial en la provincia de Jaén. Estamos preparando, mañana tengo una reunión pues para ver qué actuaciones se tienen que hacer para garantizar los dobles circuitos de limpio y circuito respiratorio. En Baeza se van a hacer ya unas intervenciones en la zona de urgencia, un centro que tan solo ha tenido una intervención y fue en el año 2003 cuando estuvo gobernando el Partido Popular, y ahora nuevamente se va a hacer una segunda intervención desde su creación para darle más capacidad, más amplitud y garantizar ese doble circuito en la zona de urgencia. Y lo mismo que va a pasar en Baeza, pues va a pasar en muchos municipios de la provincia de Jaén, donde tendremos que hacer intervenciones pues para adaptar esos centros de salud a lo que es la nueva realidad. Después, a nivel personal y a nivel humano, ha servido también mucho. ¿Hace falta más médicos, más enfermeros, más enfermeras, más personal? Hace falta más médicos, pero es lo que te he dicho, nosotros estamos trabajando primero para rescatar a esos profesionales que se fueron en su tiempo porque no se veían bien reconocidos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues con las la OPE. Nosotros estamos, las ofertas de empleo pública desde el año 2013 no se convocaban, no se resolvían, se convocaban pero no se resolvían esas ofertas de empleo público, y una resolución de esa oferta es equivalente a una estabilización de ese profesional en un lugar próximo donde puede pues crear su familia o puede iniciar un proyecto de vida. En tan solo un año y medio hemos resuelto las ofertas de empleo que estaban sin resolver del 2013 al 2016. Este año hemos hecho el concurso de traslado, que también es estabilización y seguridad para ese trabajador. Se resuelven ahora en el tercer trimestre de este año, y a continuación sacamos las ofertas de empleo de 2018, 2019 y 2020. Son 4.300 plazas que permitirán que esos profesionales puedan tener una estabilidad en su puesto de trabajo, y después se está trabajando en el reconocimiento de los plus, que eso ya lo están llevando pues el plus de funcional de destino, reconocimiento a la guardia, que tanto nos diferenciaba con otras comunidades. Son tantas las cosas que se han hecho a lo largo de este año que eso garantiza y te hace ver la necesidad que hay, como bien me has dicho, de enfermeros, de médicos, de celadores, de técnicos, de auxiliares. Y sobre todo también nos ha servido pues para tener también en cuenta la opinión de los profesionales, para incorporarlo dentro de estos protocolos de procedimientos que vamos a tener que llevar a cabo. El Gobierno de la Junta de Andalucía, ante esta falta de material que tuvimos al principio por el cierre de fronteras, por el cierre del comercio en general, hemos hecho un aprovisionamiento de material de protección en el caso de que hubiese un rebrote, donde se ha invertido 122 millones de euros. Hemos hecho acopio de material para poder gastar en 6 meses. Hemos estimado lo que hemos gastado durante estos meses, pues hemos multiplicado por 6, y se ha hecho eso pues para garantizar la seguridad de nuestros profesionales, que tanto han demandado, sobre todo al principio de la pandemia, cuando nos vimos sin poder comprar, sin poder, porque había un mando único y se tenía que hacer a nivel central. Ellos también lo tuvieron realmente difícil porque las fronteras estaban todas cerradas y todos los países pues estaban haciendo acopio de lo mismo. Y en definitiva pues esta situación nos ha dado la oportunidad de escuchar a los profesionales, de atender. Unos profesionales que no están nada contentos, porque por lo menos a las redacciones de los medios de comunicación nos llegan de los sindicatos continuamente comunicados en los que
no están nada contentos, demandan, bueno, pues más personal, más medios, más atención, más dinero, más salario, más reconocimiento en definitiva, y bueno, han llevado una carga muy importante durante todo este tiempo. Primera línea. Exactamente, ellos tienen esa función, como no puede ser de otra manera, porque representan los intereses de los profesionales. Partimos de que ha habido unos años de abandono en infraestructura, en inversiones en la provincia de Jaén, en los propios profesionales, en el reconocimiento, en no estabilizarles o garantizarles sus puestos de trabajo, y para eso veníamos de una necesidad tal que nosotros vamos haciendo el número de profesionales que hemos contratado de más con respecto al año pasado es de un 10% más en el plan vacacional. Con respecto al 2018 es de un 20% más. Aquí en nuestra comarca, incluso en atención primaria, es de un 50% más. Nosotros sabemos que no es suficiente porque ha habido muchos años donde se le ha tenido abandonado. Entonces, yo respeto y además considero que es necesario, porque yo soy profesional, llevo toda mi vida trabajando, aunque la he compatibilizado a lo largo de estos 17 años con mi trayectoria política, pero creo y entiendo que es necesario que haya unas personas que garanticen, que pidan por los derechos de los trabajadores, y la Administración trabaje en ir adecuando poco a poco y recuperando y dándole reconocimiento y los derechos que estos trabajadores tienen y merecen. Y que además se han ganado, la verdad. Una cuestión, porque yo quiero que antes de terminar hagamos un aplauso también a la ciudadanía, a la población, porque bueno, pues está haciendo un llamamiento en el que especialmente nos sentimos. Esta comarca, esta zona siempre ha sido muy solidaria a la hora de las donaciones de todo tipo, de sangre, de plasma, pero ahora especialmente sensibles todos, y está respondiendo muy bien. Sí, nosotros queremos hacer un reconocimiento cuando ya se calme un poquito más la cosa. La verdad es que son muchísimas las asociaciones, las personas que a nivel particular con sus negocios han hecho, pues podían ayudar. ¿Cómo podían ayudar? O haciendo mascarillas, o haciendo monos o batas, pero incluso también proporcionando alimentos a los profesionales sanitarios que se encontraban en los centros de salud para evitar que pudiesen desplazarse a sus casas y poner en riesgo a sus familiares. Han sido tantas las personas que yo quiero pues aprovechar la tarde de hoy, pues el poder dirigirme a cada uno de ustedes, el poder darle las gracias también, el poder darle un reconocimiento desde mi posicionamiento y desde mi posición como representante del Gobierno de la Junta de Andalucía, desde mi propia Consejería Territorial de Salud y Familia, pues porque gracias a esa solidaridad, esos momentos tan difíciles por los que hemos tenido que atravesar han sido menos duros, porque sabíamos que la ciudadanía estaba ahí, nos estaba apoyando, y sobre todo porque gracias a esos aplausos, a esos reconocimientos a diario que ustedes han hecho y que han venido dando, hemos podido dar un paso al frente más en conseguir lo que desde un principio hemos tenido con respecto a los profesionales. Ha habido menos nivel de agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios, que era un problema que era real y era patente en la ciudadanía. Este reconocimiento yo no quiero que se quede solo en estos momentos y en este periodo de tiempo, pues con respecto al coronavirus. Somos muchos los que valoramos el trabajo de los profesionales sanitarios, del ámbito sanitario. Ellos, como cualquier otra persona, se merecen ese respeto, y yo les quiero trasladar a ustedes pues que ustedes han sido los garantes de propiciar ese paso hacia adelante, pues para darle ese reconocimiento que durante tanto tiempo han reivindicado los profesionales sanitarios ante las agresiones en el ámbito sanitario. Muchas gracias, y animarles a que sigan apoyándoles, porque gracias a ese apoyo recibiremos muchos y mejores cuidados en toda la población.
De verdad que hablamos de unos profesionales que podemos decir, todos los profesionales de todos los ámbitos son importantes, pero aquí estamos hablando de la diferencia entre vivir o morir. Estamos hablando de profesionales que cuidan de nuestra salud y han estado salvando vidas, evidentemente, y había que reconocerlo porque han corrido un riesgo como otros servicios esenciales como policía, guardia civil, cuerpos de seguridad, protección civil, voluntariado, además. Pero bueno, los que lidiaban en primer término eran médicos, enfermeras y el acompañamiento fundamentalmente enfermeras, que eran las que estaban más cerca siempre que de enfermos y también de su familia, que lo han pasado muy mal y en muy duros momentos en los que se han perdido pacientes y han tenido que acompañarlos y estar porque no podía haber nadie más. Entonces, bueno, pues vaya también desde aquí un aplauso más que merecido para ellos y hay que seguir apoyándolos sin duda. No quiere que se nos quede, delegada, en el tintero algún consejo importante que haya que dar, porque ahora viene el calor y nos dicen que el virus con el calor, con el cloro, con la sal, con el agua del mar, que el calor es importante, una ola de calor para la que también se está trabajando desde la delegación para esas 1.200 personas vulnerables que hay y que hay que atender también. Sí, la pasada semana hicimos la presentación porque este año se ha tenido que retrasar. Normalmente el plan de altas temperaturas se pone en funcionamiento a principios del mes de junio. Este año, pues por las circunstancias del coronavirus, han sido un poquito más tarde. Son 1.200 personas en la provincia de Jaén. Específicamente son 4 grupos bien delimitados, que son personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, menores de 4 años y personas que trabajan expuestas en el ámbito abierto. Nosotros los consejos que damos es siempre los mismos, mantenernos refrescados, hidratados, beber agua con abundante frecuencia, sobre todo también utilizar la protección de las pantallas de protección solar ante posibles quemaduras y sobre todo para prevenir una de las enfermedades que son más peligrosas en esta época del año, que son el cáncer de piel. Y sobre todo destacar también que desde este grupo que hemos estado hablando de enfermeras gestoras de casos, para llegar con más seguridad y con más garantía a esta población tan vulnerable como son los mayores, como ahora mismo tampoco se permite el hacer este tipo de consejos, se hacían o se venían haciendo a través de reuniones en el propio centro de salud, como esto para disminuir la carga de riesgo para un posible contagio, pues han tenido pues una idea pues nuevamente ejemplar, brillante, que es dar este tipo de consejos a través de las radios locales que tanto acompañan a las personas mayores que están en sus casas y pueden llegar con más garantía a esa población. Entre otras cosas, no quisiera terminar porque lo digo y lo estoy haciendo en cada uno de los medios de comunicación, es también dar un merecido recuerdo a los 4 profesionales que han fallecido en nuestra provincia, a Pedro, a Francisco Luis, a Julián y a Pedro, porque había 2 personas que llamaban Pedro, a sus mujeres sobre todo, a sus hijos, a Dulce, a Conchi, a María y a Yoconda. Yo mantengo una relación regular con ellas, sino con teléfono, a través de mensajes, trasladarles nuestro apoyo, nuestro dolor también, como profesionales, como administración y sobre todo reconocerles la gran labor que han hecho a lo largo de esta pandemia, que tuvieron la mala fortuna de contagiarse pues, mucho antes de que se declarase el estado de alarma, cuando todavía no había medidas de protección ni protocolos establecidos, pero que pese a eso ellos siguieron trabajando y que siempre estarán en nuestro recuerdo. Muy importante sin duda rendir ese sentido homenaje a estos profesionales que han caído en la lucha y nunca mejor dicho con las botas puestas, en este caso, bueno, pues con las batas puestas trabajando y ayudando a los demás. Delegada, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Esperamos seguir hablando y que a la próxima vez que hablemos digamos no ha habido rebrotes, no hay rebrotes, nos estamos comportando, bueno, de primera en esta provincia y todo siga yendo bien. Muchas gracias y sobre todo mucho éxito en la gestión, porque del éxito de las administraciones también depende que estemos bien en la provincia
y que bueno, pues vayamos sorteando esta dura situación lo mejor que se pueda hasta que tengamos un tratamiento o evidentemente mucho más eficaz esa vacuna. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre y estoy a vuestra entera disposición. Muy buenas noches a todos ustedes, pues ya lo saben, la provincia de Jaén no está bien, sigamos por favor cuidándonos mucho, portándonos bien, cuidando de nosotros pero también de los nuestros, de la gente que nos rodea, de nuestros familiares, de las personas mayores, de los más cercanos. Mascarilla, lavado de manos continuo, distancia interpersonal, importantísimo. Cuidémonos. Muy buenas noches, muchas gracias.